Buen día, soy el doctor Gustavo Coronado y vamos a revisar ahora el tema de neoplasias pulmonares. Con respecto al tema de neoplasias pulmonares, es súper importante conocer el cáncer pulmonar, que en algunas series es más del 90 al 95% de los tumores en el pulmón. Son muchas las patologías que pueden producir lesiones tumorales en el pulmón. Pueden tener algún parecido a un tumor y puede ser infección, puede ser calcificación, puede ser malformación vascular, pero hablando específicamente de neoplasias, el cáncer de pulmón en un más del 90-95% es el causante de neoplasia pulmonar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de las neoplasias benignas? El tumor más común del pulmón. El tumor benigno más común del pulmón es el amartoma. Y el amartoma es el crecimiento de tejido diferenciado en un lugar al que no le corresponde. Tenemos que distinguirlo de en mangioma, que es el crecimiento desordenado de vasos, no es lo mismo. Y lo que siempre nos van a preguntar, lo que tenemos que recordar, amartoma es el tumor benigno más común y a la radiografía va a dar lesiones como en palomita de maíz. Eso es lo que siempre nos van a preguntar de tumores benignos. Tumor benigno más común de pulmón, amartoma. Es lo que se recalca en la parte de revisiones de neoplasias benignas del pulmón. Existen otras neoplasias benignas como son mencionados fibromas, hemangiomas, leiomiomas, adenomas, pero son de presentación muy rara. Si tenemos un tumor en el pulmón y estamos seguros que es tumor, lo más probable es que sea un cáncer de pulmón y vamos a tomar todas las medidas para demostrar de que sea un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el crecimiento desordenado de las células del aparato respiratorio. Existen dentro de la última clasificación histológica varios tipos de cáncer de pulmón. Entre el principal tipo de cáncer de pulmón es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón. Y después sigue el cáncer de pulmón tipo epidermoide. Y después viene una larga lista de células grandes, células pequeñas, sarcomas, entre otros. Vamos a revisar los 4 tipos más importantes y las características que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar con respecto a cáncer de pulmón? Más del 90% de cáncer de pulmón es primario. Es primario. Si la lesión generalmente es única, si encontramos lesiones múltiples y principalmente basales, corresponden a metástasis. ¿Por qué es que las metástasis en el pulmón son generalmente basales? Porque si recordamos fisiología pulmonar, la región pulmonar que tiene más irrigación son las bases. Y si hacemos metástasis al pulmón, generalmente va a ser por vía hematógena y está más irrigada la base. Por ejemplo, las metástasis pulmonares son más frecuentes en las bases. Se ha demostrado su relación con el tabaco y el tabaco está asociado al cáncer de pulmón epidermoide. La supervivencia a los 5 años es de un 15% o menos. El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más frecuente en varones y en mujeres. El segundo, pero en mortalidad es el primero. El cáncer de pulmón mata tanto o más que la suma del cáncer de próstata, más el cáncer de mama, más el cáncer de páncreas, más o menos así. ¿Y cuál es el problema con el cáncer de pulmón? Si tenemos 100 pacientes con cáncer de pulmón, cuando los diagnostiquemos, 80 ya no van a ser operables, que es la opción que cura la enfermedad. Solo 20 más o menos, y de esos 20 que entren a sala de operaciones, solo 5 efectivamente van a salir curados. Por eso es que la supervivencia es pobre. La supervivencia mejora mientras el diagnóstico se haga en un estadio más temprano.
que lamentablemente todavía no tenemos los suficientes métodos de screening para poder dar diagnósticos más tempranos. Y es predominantemente varones mayores de 55 años cuando hablamos de el tabaco. Varón fumador mayor es cáncer epidermoide. Entonces empezamos con el adenocarcinoma, que es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente. ¿Qué tenemos que recordar de adenocarcinoma? Es que no está generalmente relacionado al tabaco. Y si no está generalmente relacionado al tabaco, hablamos de mujeres no fumadoras, porque todavía son más los hombres que fuman. Así que principalmente adenocarcinoma no relacionado al tabaco, quienes fuman menos, las mujeres todavía, y puede estar relacionado al antecedente de tuberculosis. ¿Qué tenemos que ver acá en la figura? Es que el adenocarcinoma se presenta de manera distal a la entrada de los bronquios, es de localización periférica. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque el adenocarcinoma, al crecer en la periferia, puede producir irritación de la pleura y más frecuentemente metástasis pleural y derrame pleural. Si tenemos un derrame pleural, dicho sea de paso, derrame pleural en cáncer es un estadio 4A. El derrame pleural es más frecuente en adenocarcinoma. Y si tenemos la muestra de líquido pleural, también es más frecuente diagnosticarlo cuando es adenocarcinoma. Me explico. Si tenemos derrame pleural por adenocarcinoma y derrame pleural por cáncer epidermoide, sacamos la muestra de líquido. El cáncer epidermoide bota menos células al líquido porque está unido célula a célula por los desmosomas. El adenocarcinoma no tiene estas uniones y por eso bota más celularidad de adenocarcinoma y también es más frecuentemente encontrado. Y frecuentemente tiene diseminación hematógena. Los síntomas que puede producir un cáncer de localización periférica. El cáncer de localización periférica generalmente no produce tos. ¿Por qué? Porque tiene espacio para crecer y la tos generalmente es un síntoma de irritación. No produce tos. Tampoco hemoptisis, porque la hemoptisis generalmente se da en lesiones de bronquios grandes. Si tenemos una lesión periférica, la hemoptisis no es que no suceda, sino que difícilmente va a poder ser expresada en el paciente. Entonces tenemos una masa periférica que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, produce irritación de la pleura, puede producir derrame pleural, y cuando el paciente con cáncer pulmonar nos diga que tiene dolor, el dolor es un síntoma ominoso en un paciente con cáncer pulmonar, porque significa que si tiene dolor, lo que le duele es la pleura parietal. El pulmón no duele y la pleura visceral no duele. Lo que duele es la pleura parietal o la caja torácica. Si el paciente se queja de dolor, estamos hablando de un cáncer pulmonar generalmente avanzado. Eso es lo que tenemos que recordar de adenocarcinoma. ¿Y qué otro tipo de cáncer se presenta de manera periférica? Es el cáncer de células grandes. ¿Qué tenemos que recordar con respecto a este cáncer que no es tan frecuente? Es que es el segundo que más se cavita. Pero ¿cuál es el primero que más se cavita y que ahora vamos a revisar? Es el cáncer epidermoide. El cáncer epidermoide está asociado a fumar, altamente asociado al cigarrillo. ¿Y quiénes fuman más? Entonces hablamos de varones fumadores. Cáncer epidermoide es más frecuente en varones fumadores. También existe el llamado tumor de Pancoast, que es el tumor de la cisura superior. Se localiza generalmente en los ápices, por definición, en los ápices pulmonares, y puede producir el síndrome de Horner por opresión de la cadena simpática cervical. ¿Cuál es el síndrome de Horner? Está compuesto por 4 elementos: enoftalmos, miosis, anhidrosis y ptosis palpebral. Todos son ipsilateral y es por compromiso de la cadena simpática. El tumor de Pancoast además puede producir el síndrome de Pancoast, que es el dolor relacionado a la opresión del paquete nervioso que inerva el miembro superior de dicho lado.
puede producirse un síndrome paraneoplásico. ¿Qué tenemos que recordar con los síndromes paraneoplásicos? Los síndromes paraneoplásicos en cáncer de pulmón son más frecuentes en el cáncer de células pequeñas. Todos los mencionados, excepto el que se produce por hipercalcemia, que es más frecuente en el epidermoide. Hipercalcemia porque produce una sustancia PTH-like. Los paraneoplásicos generalmente producen síntomas o endocrinos o neurológicos. Si son endocrinos es porque producen sustancias parecidas a las sustancias fisiológicas, o si es neurológico es porque produce generalmente una reacción autoinmune. En cáncer epidermoide o cáncer escamoso, como le quieran llamar, es más frecuente la sustancia paratormona-like que produce hipercalcemia. Es por eso que está mencionado acá en el ítem 5, hipercalcemia y hipofosfatemia. ¿Y por qué es el que más se cavita? Recordemos que el tabaco ingresa por las vías principales, la tráquea, los bronquios, y por ser un vapor generalmente asciende. También tenemos que recordar que las lesiones que produce en la EPOC generalmente es en los ápices. La lesión epidermoide, cáncer epidermoide, generalmente es central, no es periférica, es central por acción del humo de tabaco. Y al ser central, entonces genera síntomas por irritación de las vías aéreas principales. Puede producir tos, que generalmente es seca. Tos seca es irritación y tos productiva generalmente es bronquitis o infección. Hemoptisis por compromiso de las vías aéreas principales. Atelectasia porque el crecimiento del tumor puede producir colapso de una vía aérea y colapso del parénquima que está posterior a la vía aérea. ¿Y por qué es el que más se cavita? Porque tienen crecimiento rápido y tienen necrosis central. Si tienen necrosis central, esa zona necrosada se produce posteriormente una cavidad. Entonces, cáncer cavitado, cáncer de pulmón cavitado, pensamos en cáncer epidermoide, porque tiene necrosis central. Y finalmente, el otro tipo de cáncer de pulmón común, no es tan común como el adenocarcinoma en el epidermoide, pero que también tenemos que recordar es el cáncer de células pequeñas, que tiene características especiales. Tanto así que en las últimas guías de manejo de cáncer de pulmón se hace la distinción si estamos frente a un cáncer de células pequeñas o a un cáncer de células no pequeñas. El cáncer de células no pequeñas incluye a lo mencionado, adenocarcinoma, epidermoide, células grandes, sarcomas, todos. Y el cáncer de células pequeñas tiene un tratamiento en especial, porque generalmente tiene un muy mal pronóstico. A los 5 años solo está vivo el 2% de los pacientes. Y es recordar, células pequeñas es el que produce más síndromes paraneoplásicos, como CIHAT, como secreción ectópica de ACTH, acropaquias, o síndrome de Lambert-Eaton, o también llamado como síndrome miasteniforme, ¿no? Y ceguera riniana. El cáncer de células pequeñas, lo que también tenemos que recordar es que es más quimiosensible, constituyendo uno de los pilares del tratamiento. Y lo otro que buscamos en un cáncer de células pequeñas, ahora que vamos a ver la parte de clasificación de cáncer de pulmón, es buscar si es que hay lesión cerebral tipo metástasis, o también se puede dar un tratamiento profiláctico al cerebro de radioterapia. Entonces, vamos a empezar acá a revisar. Paciente con dolor torácico y cérvico-braquial. Dolor torácico y cérvico-braquial. Si tenemos un paciente con estas características, que le preguntamos de dónde es el dolor, ¿no? Porque probablemente estemos ante un cuadro de causa cardíaca, si es un dolor precordial y que se irradia al miembro superior izquierdo, pero haciendo la exploración tiene miosis y enoftalmos, y en la radiografía de tórax, erosión de las primeras costillas. Eso con lo revisado ya es diagnóstico. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable? Estamos ante dónde está la lesión. Si tiene dolor cérvico-braquial y lesión de la cadena simpática, tiene que estar en el ápice pulmonar, tumor de Pancoast. En la semiología de las neoplasias, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no se presenta? El síndrome de Pancoast es lo que hemos hablado del dolor cérvico-braquial por tumor del ápice pulmonar.
El síndrome de Clow-Bernard-Hornell es el que se presenta por afectación de la cadena simpática cervical ipsilateral. El síndrome de Cartagener es un tipo de discinesia ciliar primaria que tiene como características situs inversus, bronquiectasias, sinusitis, y el paciente generalmente lo que se va a hospitalizar es por bronquiectasias infectadas. La ginecomastia es un síntoma que puede presentarse en cáncer de pulmón. Ginecomastia es un síntoma que se puede presentar generalmente en cáncer de células grandes. Y la hemoptisis, obviamente, en el cáncer epidermoide por afectación de las vías aéreas más grandes. Entonces, ¿cuál no es acá? Síndrome de Cartagener. Siguiente pregunta. Paciente de 42 años que acude a la consulta por disnea progresiva. Paciente con disnea. Y le piden una radiografía de tórax que muestra opacidad completa del hemitórax derecho. O sea, que tiene un pulmón blanco. La tráquea y las estructuras mediastínicas están en la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos a revisar. A ver, si tenemos un hemitórax blanco, probablemente estemos ante un derrame, o puede ser una telectasia, o puede ser una masa gigantesca. Si fuera un derrame que ocupa todo el hemitórax derecho, lo más probable es que estaría desviando el mediastino. Y acá nos da el dato: estructuras mediastínicas en la línea media. Si fuera una telectasia, el mediastino está o en la línea media o está traccionado. Y si fuera una masa, generalmente no es regular. No llega a ocupar todo. Puede darse el caso, pero no llega a ocuparlo todo. Les presento esta pregunta porque ha sido motivo de discusión en varios exámenes. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? En este caso es cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón puede producir por dos maneras: o es una masa que ocupa todo el hemitórax, o es una masa que produce compresión de la vía aérea principal, en este caso el lado derecho, y produce atelectasia secundaria. ¿Se puede dar un derrame masivo de estas características? Sí, pero no es lo más común, pero sí se puede, solo para que lo tengan en conocimiento. Si tienen un derrame pleural masivo que no desvía la línea media, que en medicina todo se puede dar, significa que ese mediastino está sembrado de ganglios tumorales que traccionan y fijan el corazón a la línea media, y por eso, por más líquido que haya, el corazón no se va a desviar. ¿Cómo es que estadificamos un cáncer de pulmón? Revisando rápidamente el cáncer microcítico o de células en avena o de células pequeñas, lo que le pedimos es una TAC torácica abdominal, un PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y la resonancia magnética cerebral, ya que al momento del diagnóstico generalmente ya hay compromiso cerebral. Eso es con respecto al cáncer de células pequeñas, que es muy similar al cáncer de células no pequeñas. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el cáncer de células no pequeñas? Generalmente iniciamos con imágenes que vayan al tórax y queremos localizar bien la lesión, sea por tomografía o resonancia, o PET, o técnicas de biopsia. ¿Qué hacemos cuando hay un cáncer de pulmón? Tenemos que saber en qué estadio está. La tomografía es superior a la resonancia en tórax. Cualquier enfermedad en tórax, la tomografía es mejor que la resonancia, a no ser que ustedes quieran ver algo en particular en tórax. Por ejemplo, si tenemos el tumor de Pancoast en el ápice pulmonar y queremos evaluar la relación del tumor con el paquete vasculo nervioso, la resonancia lo va a distinguir mejor que la tomografía. Pero si quieren saber el compromiso ganglionar, la extensión de la lesión tumoral, es suficiente con una tomografía. La tomografía por emisión de positrones se ha usado para los casos en que la lesión no es muy abordable, como por ejemplo si tenemos una lesión parailiar que no entra a ser alcanzada por un broncoscopio. Se puede hacer una tomografía por emisión de positrones y ver si esta lesión capta ávidamente la glucosa. La glucosa se marca con un radionúclido y las células tumorales generalmente lo consumen rápidamente. Es así como funciona la tomografía por emisión de positrones.
Y la técnica de biopsia, que es lo más importante. Es distinto tratar para la parte oncológica si es un adenocarcinoma, si es un cáncer epidermoide o si es otro tipo. Lo importante es tener una muestra de la lesión. Y si es que tenemos la muestra de la lesión, actualmente se hacen marcadores genéticos, buscando mutaciones en determinados genes que responden mejor a la terapia biológica. ¿Qué buscamos fuera del tórax? Es importante hacer la TAC cerebral y la resonancia, ya que uno de los lugares frecuentes donde hace metástasis el cáncer de pulmón es el cerebro. También se pide evaluación abdominal. ¿Por qué? Otro lugar frecuente donde manda metástasis el cáncer de pulmón es el hígado y las glándulas suprarrenales. Por eso es que le pedimos tomografía abdominal, buscando lesión en hígado y glándulas suprarrenales. Y finalmente acá podemos ver gammagrafía ósea, que puede ayudarnos a distinguir metástasis ósea mucho antes que el llamado survey óseo. La gammagrafía ósea buscando metástasis ósea. Y entonces ahí están los lugares más frecuentes donde hace metástasis pulmón: cerebro, hígado, glándulas suprarrenales y hueso. ¿Qué otras cosas podemos recordar por acá? Que otras lesiones que se pueden presentar es metástasis de un pulmón al pulmón contralateral, pero esa es quizás la metástasis más rara que se puede dar, de un pulmón al otro pulmón. Esta diapositiva corresponde a la última revisión para cáncer pulmonar publicada en el año 2009. Recientemente se ha hecho una en el año 2013, pero mantiene similares características. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Ya que nadie va a memorizar de esta manera el cuadro, es la clasificación con 1, 2, 3 y 4, que se aplica a todos los cánceres del organismo. En cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es curable cuando se puede operar y sacamos la enfermedad, toda la enfermedad. Es operable hasta el estadio 3A. Si tenemos un paciente que nos llega en estadio 3A, podríamos curarlo. Pero generalmente, lamentablemente, en un estadio 3A, a pesar de que la división nos dice que se puede curar, en la práctica no es factible por la localización especial que tiene o porque previamente va a requerir quimioterapia. Si tenemos un paciente de un estadio 3B o 4, ese paciente ya no es curable, ya no hay cirugía. En este caso ya no hablamos de cuánto va a vivir, sino de su sobrevivencia o supervivencia. El estadio 3B y 4 ya no es curable. Es ideal captar al paciente en el estadio 1 o 2, y eso generalmente lo vamos a buscar en los pacientes de riesgo. Hablamos de cuál es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón: son los fumadores. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo para buscar cáncer de pulmón en los fumadores? Es realizar de manera seriada, generalmente una vez al año, una tomografía de baja intensidad, buscando lesiones precancerosas o cáncer en sí. ¿Por qué tomografía y de baja intensidad? Porque si a un paciente le hacemos tomografías normales, seriadas, le aumentamos el riesgo de cáncer por la radiación. Por eso es que le bajamos la intensidad. Y así se ha demostrado en algunas series de captar de manera precoz el cáncer pulmonar. Otras maneras de captarlo es buscando células malignas en el esputo, pero para eso, recordando nuestro cuadro anterior, la lesión tendría que ser central, ya que si la lesión es periférica, las células malignas no van a llegar al esputo. Eso es más o menos lo que tenemos que recordar acá. Lo vamos a revisar mejor las cosas principales en los cuadros posteriores. Entonces, el estadio 0 corresponde al carcinoma in situ, curable por ser una lesión localizada, no tener compromiso de ganglios, que es la clasificación N. Si es un cáncer localizado, es curable.
El estadio 1A y 1B también son lesiones de menor tamaño y que no tienen compromiso ganglionar. Entonces, ¿qué recordamos de esta diapositiva? Importante, en los estadios 0-1 no hay compromiso ganglionar. No tienen que acordarse las medidas generalmente, solo que si les dicen estadio 1 no hay ganglios y mucho menos metástasis. Entonces, estadio 1, tratamiento, cirugía. Tratamiento, cirugía y está curado. Si pasamos al estadio 2, puede haber una lesión de mayor tamaño sin ganglios o lesiones pequeñas pero con un compromiso ganglionar local. El estadio 2 también es curable por cirugía, pero también podría requerir el uso de quimioterapia para la curación, pero el paciente, recordar, en el estadio 2A y 2B el paciente requiere cirugía y en algunos casos quimioterapia. No tienen que recordar exactamente esto de T3, no tienen que hacerlo necesariamente. Es más o menos lo que les menciono. En el estadio 1, cirugía. En el estadio 2, cirugía más quimioterapia. Si pasamos al estadio 3, que el cuadro ya se ve peor, ¿qué tenemos que recordar? El paciente, si es un 3A, puede beneficiarse de cirugía y podría curarse en teoría con la cirugía, pero generalmente requieren quimioterapia previa. Y no solo quimioterapia, sino también radioterapia. Entonces, estadio 3A, cirugía si lo admite, si no, quimioterapia adyuvante o radioterapia. Y el estadio 3B, la cirugía ya no se admite, pero sí la quimioterapia y radioterapia. Los demás TNs no es necesario que lo recuerden generalmente. Y el estadio 4, que quizás es una de las cosas más preguntadas en el cáncer de pulmón, el estadio 4A y 4B. Cuando les mencionaba las lesiones del 4A, aparece el derrame pleural maligno. Derrame pleural maligno lo convierte al paciente en el estadio 4A. O también puede haber derrame pericárdico o lesiones pulmonares contralaterales. Eso es estadio 4A. Tratamiento del estadio 4A y 4B es quimioterapia y terapia biológica. Y el estadio 4B es, para recordar lo que ya les mencioné, donde hace metástasis al pulmón, hace metástasis a cerebro, hígado, adrenales y hueso. Entonces, cuando hacemos tomografía, que generalmente, si hacemos según el protocolo, debemos hacer de cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Si es que no disponemos o si estamos en un lugar en el que nos dicen no puedes hacer tanta tomografía, vamos a pedir obviamente la de tórax, buscando los ganglios, y de abdomen superior, y así lo vamos a recordar, porque en el abdomen superior que vamos a ver hígado y vamos a ver glándulas adrenales, y también obviamente evaluación cerebral y de hueso. Entonces, ¿cuál es el estudio más adecuado para detectar cáncer pulmonar en fumadores? Cáncer en fumadores, lo que ha demostrado es la tomografía de baja intensidad. Con respecto al tratamiento, acá lo que les iba mencionando, tratamiento del microcítico, recordemos, es el más quimiosensible, entonces una de las bases es la quimioterapia. Enfermedad limitada, quimioterapia más radioterapia, y la extendida, quimioterapia más radioterapia orocranial. En el no microcítico, donde entra adenocarcinoma, carcinoma epidерmoide, entre otros, si es un estadio temprano, hablamos de cirugía. Ahora, ¿qué es cirugía? Solo para cultura médica, no sé si les pregunté exactamente así. En cáncer de pulmón hay que sacar los lóbulos, por lóbulo lesionado. La operación que saca en cuña no ha demostrado ser beneficiosa. Si así sea la lesión muy pequeña, hay que sacar todo el lóbulo. Entonces, estadios 1-2, lobectomía, o si hay mayor compromiso, neumonectomía. Y quimioterapia en el estadio 2. En el estadio 3 es lo que les mencionaba, quimioterapia previa a la cirugía, si es que el paciente admite la cirugía. Y si no, quimioterapia más radioterapia. Y en el estadio 4, quimioterapia y el uso de terapia biológica. Entonces vamos a empezar a revisar algunas preguntas.
En el cáncer de pulmón, ¿cuál es inoperable desde su inicio? Si recordamos el cuadro anterior, donde no se habla de cirugía porque generalmente van mal los pacientes y al momento del diagnóstico ya la enfermedad es prácticamente avanzada, es el cáncer de células pequeñas o como les puedan poner microcítico o de células en avena, que es la alternativa A. La etiología más frecuente de un síndrome de vena cava superior, recordamos por anatomía, la vena cava superior pasa en la región superior del hemitórax derecho y puede ser producida por múltiples lesiones como tumor del ápice derecho o como lesiones mediastinales superiores o por mediastinitis fibrosante, entre otros. Pero la causa más frecuente de síndrome de vena cava superior es el carcinoma broncogénico. ¿Cuál de los órganos que se citan es metastasizado con menor frecuencia? Ganglios linfáticos es obligatoriamente evaluado porque hacen metástasis local. Huesos sí, gammagrafía ósea. Suprarrenales e hígado sí, porque hemos hablado de que si le hacen tomografía de tórax también pedimos de abdomen superior. Lugar raro, pulmón contralateral. El síndrome de Pancoast, o también llamado tumor de cisura superior, es consecuencia de la extensión local de un tumor que corresponde generalmente, esto es importante saber, por frecuencia de la histología del síndrome de Pancoast, que es el tumor más el dolor cervicobraquial, corresponde con un carcinoma epidermoide. ¿Por qué recordar esto? Si recordamos nuestros cuadros iniciales, los cánceres de pulmón periférico son adenocarcinomas. Pero si nos preguntan específicamente por el síndrome o tumor de Pancoast, tumor de la cisura superior, es un epidermoide que está bien periférico. Por eso es que producen este cambio, ¿no? Y no olvidemos, carcinoma epidermoide que hay que recordar, varones fumadores y que generalmente la lesión se cavita. Señale de las variedades histológicas del tumor pulmonar que se relacionan cuál es la que posee peor pronóstico. ¿Cuál cuando es que lo diagnosticamos generalmente ya está avanzado y le vamos a dar quimioterapia, es quimiosensible, pero igual solo va a sobrevivir el 2% después de 5 años? Es el de células pequeñas. Por eso la división en todas las guías, si el cáncer es de células pequeñas o no es de células pequeñas. Señale cuál de los siguientes tipos de carcinoma se asocia con hipercalcemia. Recordemos, síndromes paraneoplásicos en cáncer de pulmón pueden ser endocrinos o pueden ser neurológicos. ¿Cuál se lleva de lejos más síndromes paraneoplásicos? Es el cáncer de células pequeñas. Pero había un apartado, un cáncer que produce PTH-like, y ese es el cáncer epidermoide o cáncer de células escamosas. También para recordar que el cáncer epidermoide y el carcinoma de células pequeñas generalmente son de localización central. Los periféricos son el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Acá, si se fijan, la alternativa C corresponde al carcinoma bronquiolo-alveolar, que alguna vez lo van a escuchar cuando estén pasando visita. El carcinoma bronquiolo-alveolar es un tipo de adenocarcinoma y si estamos correctamente actualizados, ya no se admite el término de carcinoma bronquiolo-alveolar, sino de adenocarcinoma, ya se eliminó. Esta pregunta va más que todo para recordar otras causas de síndrome de vena cava superior, que se caracteriza por una obstrucción al drenaje venoso. El drenaje de la vena cava superior tiene el drenaje de los miembros superiores y de la cabeza y del cuello. Entonces este paciente va a tener edema facial, edema en esclavina, que es un edema de localización cervical, y aumento de volumen de los miembros superiores, generalmente el miembro superior derecho. Esa es más o menos la clínica de un paciente con síndrome de vena cava superior, que si se nos presenta a la consulta, lo primero que vamos a hacer es pedirle imágenes de tórax buscando cáncer de pulmón. Pero también para recordar, estas son otras causas de vena cava superior.
La causa más frecuente de masa maligna cavitada, lo comentamos, cáncer de pulmón que se cavita por necrosis central. Necrosis central porque crece rápidamente es el cáncer epidermoide. Cáncer epidermoide de localización central, que crece y hace necrosis central. Es un cáncer de localización central con necrosis central, cáncer epidermoide. Otro cáncer de localización central es el cáncer de células pequeñas. Entonces, tratamiento de elección en un paciente con cáncer que no es células pequeñas, puede ser adenocarcinoma o carcinoma epidermoide, estadio 1-2. Recordemos rápidamente, estadio 1 es cirugía, estadio 2 es quimioterapia más cirugía, poniéndolo en líneas generales. Estadio 3 se va sumando quimioterapia más cirugía más radioterapia. O sea, si el 1 era como C, cirugía, el 2 era como Q más C, quimioterapia más cirugía, el 3 es como R más Q más C, radioterapia más quimioterapia más cirugía. Y el último es quimioterapia más terapia biológica. Estadios 1-2, potencialmente curables, el tratamiento de elección, siempre que sea posible, la cirugía. Causa más frecuente de derrame pleural en el cáncer de pulmón. Porque es un paciente con cáncer de pulmón generalmente hace derrame pleural, le vamos a tener que buscar lamentablemente que el cáncer ha avanzado hacia la pleura, lo cual lo convierte en un estadio 4A. Derrame pleural es 4A. El plan ahí es, ¿qué hacemos con un paciente que tiene cáncer y que tiene derrame maligno? Es tomar una muestra y demostrar que el derrame es maligno. No todo derrame es avance de la enfermedad. Puede ser que el paciente tenga su ICC o un síndrome nefrótico, pero generalmente es por avance de la enfermedad. Si confirmamos que es maligno, entonces el plan es o toracocentesis seriada o colocarle un tubo y sacarle todo el líquido para producir colapso del espacio pleural, lo cual se llama pleurodesis. Eso corresponde a la parte de neoplasias pulmonares.